Ronin es una serie limitada de creación propia de Frank Miller, publicada entre 1983 y 1984 por DC Comics. En ese momento, Miller venía de reinterpretar en Marvel Comics a Daredevil y convertirlo casi en un personaje nuevo, vamos, el que conocemos hoy en día. Miller empieza a hacer algunos pequeños trabajos para DC y surge la oportunidad de publicar esta historia que acabará coloreando Lynn Barley. En ella acaba de explotar las temáticas que venía abordando en Daredevil y también le da un impulso a su apartado gráfico previo a El regreso del Caballero Oscuro. Ronin tiene tanto influencias del manga como del cómic europeo, siendo su principal inspiración El lobo solitario y su cachorro, de Koike Kazuo y Kojima Goseki. Y bueno, ¿de qué va la historia? Pues a ver, os leo la sinopsis que aparece en la última edición de ECC Ediciones, al menos cuando se está grabando esto en 2023. Y dice así. En el Japón feudal, un joven samurái se esfuerza en proteger a Ozaki, el poderoso señor que se halla en constante peligro desde que le robó la espada de sangre al demonio Agat. Cuando este asesina a Ozaki, su guardaespaldas se convierte en un Ronin, samurái sin maestro, condenado a librar una batalla eterna contra la entidad de pura maldad. La influencia principal la has comentado tú, El lobo solitario y su cachorro de Koike y Kojima. Además, en una lectura realizada en japonés, por lo que Frank Miller no comprendía los diálogos de la obra, ¿no? Y toda la comprensión de la historia la hacía a través del dibujo. Y para mí hay muchísima más influencia por ello, precisamente de Kojima, al que le calca planos, a ver, le calca en el buen sentido de la palabra, imita planos de Kojima, como cuando vemos al personaje volando, atacando hacia lo que sería la visión del punto de vista del lector, ¿no? Esa agilidad felina que le aporta el personaje, cómo sobredimensiona su físico y lo convierte en un animal muy peligroso. La narrativa también asume muchísimo de ellos, y esa es su principal influencia desde el cómic japonés. Aparte, hay influencias de otros cómics, Kirby por supuesto, pero también de autores como Moebius y Druillet, a través de todas las historias de Metal Hurlant o la versión americana que era Heavy Metal, con toda esa tecnología procedente de las grandes historias de ciencia ficción de cómic europeo. Y también de Alberto Breccia, ¿no? Otro de los grandes referentes de Miller en el aspecto gráfico. Yo no recordaba algunas páginas con un blanco y negro, a pesar de que la obra es en color, pero con dibujos de siluetas y un uso de blanco y negro muy precursoras de lo que haría unos años después en Sin City, que me han parecido acojonantes. Vamos, le he disfrutado esas páginas tremendamente. Pero me recordó como si fuera una película de Tarantino. Tiene tantas referencias que al final el pastiche final te clama los ojos en cada página. No hay una que sea igual, no utiliza las viñetas de la misma estructura en ninguna página. Y en manga siempre tenemos una estructura fija que nos hace la lectura un poco más agradable y mucho más lineal. Aquí es... Bueno, discrepo ahí, ¿eh? Bueno, depende del tipo de manga que estés hablando. Sobre todo del 2000 hasta el 2020. Ahora sí que empezamos a ver cosillas, pero... Bueno, yo te diría más de la factoría Shonen Jump, te lo compraría. Sí, por supuesto. Hablo del ya si te sales de ahí, no te lo compro. El grueso del manga, es lo que quiero decir. Y yo creo que las influencias que tiene del manga las ha explicado muy bien. Él sí que es cierto que en cuanto a la temática sí me ha recordado a algunos mangas, ¿no? Pues por toda esa trama de ciencia ficción, ¿no? Con un mensaje detrás y tal. Pero tampoco es una temática específica del cómic japonés, aunque se haya tratado varias veces. Al margen de eso, yo creo que lo han explicado muy bien. Bueno, una de las cosas que sí que pivotan un poco en este manga, ¿no? Es todo el tema de esa gran amenaza, más allá del tema samuráis y todo esto, lo de la gran amenaza sí que es como muy característico. En algunos momentos
Cuando, sobre todo la parte del principio, cuando está ya en el laboratorio y tal, a mí me daba recuerdos a cuando en algunos mangas se trata el tema de las explosiones, bombas nucleares y tal, pero bueno, eso también es que a veces yo veo las cosas donde no están. A mí toda la parte del dibujo tecnológico sí que me había recordado a Akira. Pero le falta resolución, muchísima. Veo muchísima tecnología y muchísimo biocircuito, pero son trazos simples, donde en Akira sí que ves maquinaria, cableado, ves mucho engranaje. Aquí no ves nada per se, ves bolas y tienes que hacer tú el esfuerzo de imaginación. Me molaría muchísimo ver un crossover entre Ronin, de Frank Miller, y Tsutomu Nihei, que es el que hizo todo de Blaine y Biomega. Sería una auténtica pasada. Este dibujo como a base de líneas cortas, como un dibujo muy roto, que es casi más un boceto, pese a que no lo es, que un dibujo construido, es una de las cosas que más me ha cansado visualmente. Que la composición de páginas esa tan dinámica, tan versátil, con tantísimas variaciones de viñetas, me flipan cuando hace esas viñetas panorámicas una debajo de otra o cuando hace uso de viñetas verticales en las que hace una secuenciación, una secuencialidad, perdón, de la historia muy, muy suave, hace transiciones muy suaves. Brutal el coloreado de Lynn Barley, que es espectacular. Como con un uso de colores planos consigue una gran profundidad en las viñetas, va realzando elementos clave del dibujo, crea contraste entre los planos que componen cada una de las viñetas. Parece mentira que con una paleta tan sencilla sea capaz de plasmar colores del Japón feudal y del siglo XXI, entre comillas. Los contrastes, los juegos que hacen, ¿no? A viñetas de repente a lo mejor hay algunas partes que están menos coloreadas, otras hay una explosión de color. A ti, Mónica, justo tú has dicho que es una de las cosas que más te ha cansado, el estilo de dibujo, no el color, sino el estilo de dibujo, pero a mí es de lo que más me ha gustado. De hecho, hay cosas en el cómic que me cansan más, determinados personajes o determinadas, por lo que decía Fer, textos que a veces se quedan muy en la superficie o no terminan de cuajar en lo que es la historia. A mí me parece que los trazos encajan muy bien en la temática. Es de lo que más me ha impresionado, todo el apartado gráfico. También hay visualmente mucho texto que hace que la lectura de la imagen quede muy interrumpida. Es un cómic que no puedes leerte mirando las imágenes, tienes que leerte el texto. Es que la narrativa gráfica te lleva por un lado a un ritmo y el texto te pausa muchísimo. Claro, es decir, no necesito que me expliques tantas rayadas mentales, las estoy viendo. Deja que la historia hable por sí misma. Si de repente un tío que había muerto vuelve a aparecer y me explicas lo de la espada, pues no hace falta que ahondemos a tope en el rollo de se quedó en la espada y durante muchos años, no sé qué sé cuántos, que ya lo sé, que sé contar, que desde Japón feudal al siglo XXI este falso ya entiendo que ha pasado mucho tiempo. Yo creo que cuando empieza toda la intriga dentro de esta corporación del futuro es cuando se enfanga muchísimo argumentalmente. Sí, también. Y hay mucha sobreexplicación, mucho diálogo que se podía ahorrar y que entorpece mucho la lectura. Sí, y es una pena porque cuando las lecturas son ágiles, y a lo mejor eso sí que es un defecto de costumbre, ¿no? Del hecho de leer manga que narrativamente es muy rápido. Estas narraciones que son tan tórpidas que tengo que dejar de leer imagen para leer texto, hostia, es que se me hace muy farragoso y se me hace muy difícil. Me exige el triple de esfuerzo. Pero el triple de esfuerzo que leerme una novela también y tiene más texto. Crean un mundo tan complejo que muchas veces al final es como que parte de esa ambientación tiene que salir por algún lado y eso termina, pues lo que decís, entorpeciendo la historia. Es que a mí es lo que me ha pasado con Ronin, ¿no? Que yo estaba leyendo, pues eso, una explicación sobre algo y luego era como, vale, pero ¿y esto por qué me lo cuentas? ¿O esto a dónde lleva? ¿Sabes? Eso es lo que me ha pasado. Es como, quieres contarme demasiadas cosas, pero esta historia funcionaría mejor si la simplificaras por algún lado. Que era que una gran historia se sustenta sobre un gran protagonista. Y me parece súper curioso que aquí tenemos un protagonista totalmente falto de carisma que además desaparece durante un grandísimo número de páginas a lo largo de la historia y que, bueno, ya si nos vamos al final acaba incluso cediendo su papel en la misión. Me parece alucinante cómo
abraces a una influencia, ¿no? De una forma tan descarada, y por otro lado le lleves la contraria o hagas algo tan opuesto a lo que es su trabajo, que no lo digo como algo negativo, me parece también una muestra de personalidad propia de Miller. Quiere tratar como tantas cosas, o hace mención de tantas cosas, ¿no? Pues lo que comentaba Fer del racismo, la ecología y tal, que a mí me ha dado la impresión de que algunas se han quedado un poco desdibujadas. No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo. Sí. Y a mí eso tampoco me ha terminado de gustar, porque es como, estás hablando de cosas muy importantes, ¿no? Y me gustaría ver más profundidad en esto. Sí, es que intenta aglutinar mucho y acaba tocándolo todo de manera muy superficial. Claro. Y ahí es donde falla. Y justo a mí, a lo mejor esas temáticas me habrían interesado más que lo que es la historia principal. Primero que cae en el rollo este un poco, joder, no sé qué adjetivo poner, pero un poco naif de, sí, nosotros somos súper abiertos y por eso, como somos muy modernos, tenemos a una mujer que es nuestra jefa de seguridad, que no es la cocinera, es la jefa de seguridad. Pero luego ella está escrita por un pavo, ¿sabes? Y claro, acaba siendo la fantasía de mujer dominante, ¿no? Y bueno, pues vale, es un cómic de los 80, con los tópicos de los 80, y al final nosotras pues nos hemos acostumbrado a leer otro tipo de personajes femeninos. Estoy vestido, ¿eh? Para Jordi no, para Jordi estoy desnudo. Pero para Pablo no, tío. Jordi, dice Pablo que está desnudo para ti. Solo para allá. Ha sonreído, ¿eh? No, más porque sabe lo que hay aquí debajo.